sursum corda. Sursum corda, levantemos el corazón. Conversación con Monseñor Alberto Sanguinetti Montero, transmitida por Radio María Uruguay, sábados y domingos a las 12 horas. Hermanos que me escuchan en Radio María Uruguay, o que me siguen de alguna u otra forma, quiero conversar con ustedes en dos celebraciones que se dan la semana próxima y que son importantes. El 1 de noviembre, la solemnidad de Todos los Santos, y el 2 de noviembre, la conmemoración de todos los fieles difuntos. Vamos a la primera, Todos los Santos. Primero tienen que saber, ¿no?, que la fiesta que es importante para los católicos es Todos los Santos. Y en la mayoría de los países en que se conservaron los feriados, el feriado es el 1 de noviembre y no como nosotros el feriado es el 2 de noviembre. La causa muy clara fue que aquí la persecución de Valle y el vallismo, y con ellos, a la iglesia, a la fe católica. Y por lo tanto, cuando se trataron de borrar todas las fiestas, secularizándolas, haciendo que Semana Santa se volviera semana de turismo y así, etcétera, ¿no? En Navidad, Día de la Familia, para borrar a Jesucristo. Entonces, como la fiesta era Todos los Santos, era imborrable, entonces lo que hicieron fue dar el feriado siguiente, hicieron feriado el Día de Difuntos, porque no es la conmemoración de los fieles difuntos, pero es el Día de Difuntos que más o menos puede entrar en una cultura general. Bien, eso para entendernos a nosotros que estamos secularizados también en la fiesta y no valoramos la solemnidad de Todos los Santos como si deberíamos valorarla y celebrarla. Es una... Bueno, en primer lugar, ¿a quiénes miramos? A los que están en la gloria de Dios, ¿no? La Virgen María, los apóstoles, los santos conocidos, los grandes santos, por poner algunos, ¿no? San Agustín, San Ambrosio, los grandes mártires, como San Ignacio de Antioquía, San Lorenzo, los grandes fundadores, San Benito, San Francisco, Santo Domingo, San Ignacio de Loyola, San Juan Bosco, y también las religiosas, ¿no? Y las vírgenes, y eso que muchos están en el calendario litúrgico obligatorio, como San Pedro y San Pablo, San Juan Bautista, y otros que son optativos, y otros que ni siquiera conocemos. Cada día en lo que se llama el Martirologio Romano, que es el libro que ponen los santos, bueno, tiene varias, normalmente son decenas, y termina y en otro lugar muchos santos mártires, confesores y santas vírgenes. O sea, hay muchísimos. Y están todos aquellos que por la gracia de Dios murieron en gracia de Dios. Bueno, si aún tenían algo que purificar, lo purificaron en el purgatorio. Y en primer lugar una conciencia de esperanza. Queremos la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Bueno, ese mundo futuro comienza ya con las almas que están en la gloria de Dios, que aún esperan la resurrección final, pero que ya gozan de la comunión con Dios. Es una fiesta de orientación de nuestra esperanza, de nuestro sentido de la vida. Celebrar a los santos, no solo a los deportistas o a los políticos o aún a los científicos, todos son cosas buenas en su orden, pero nuestra esperanza es la vida eterna y ellos de un modo nos las despiertan y también son acompañadores. La Reforma Protestante en general se puso contra el culto de los santos porque sé que le quita a Jesucristo. El único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús, ni la Virgen. Es Jesucristo el único mediador y es el único que nos salva por su muerte y resurrección y por el envío del Espíritu Santo. Pero
él asocia consigo al cuerpo de la iglesia. Y así como nosotros podemos rezar los unos por los otros, bueno, también pueden rezar siempre por Jesucristo nuestro Señor, en Él y por Él. Bien. Así que también los santos los que no son de modelo, no son de acompañamiento, y ya digo, y hacen ver lo que es la iglesia. La iglesia se vive en tres estados, en tres situaciones, lo que nosotros, la iglesia que está en este mundo caminando, con el Papa y los obispos y todos los otros, bueno, esa llaman la iglesia militante, porque todavía estamos en el combate, en la lucha, por mantener la fe, la esperanza y la caridad, por pedirle al Señor que nos mantenga en su gracia, y por entregarnos a Él y por darle el culto a Él, liberándonos de todas nuestras ataduras y de todos nuestros pecados. La iglesia del cielo es la iglesia triunfante. Ya ellos no tienen combate. En todo caso, combaten por nosotros. Si oran, esperan, nos acompañan. Es bueno levantar la mirada a la Jerusalén celestial. Fíjense que en toda Eucaristía siempre hacemos memoria de la Virgen, de los apóstoles, de San José, de los apóstoles y de todos los santos. A veces el canon romano, la plegaria 1, recuerda además muchos mártires, tanto varones como mujeres, una lista junto con los apóstoles de mártires y de el, bueno, para el, pero en fin, no es toda Eucaristía siempre es en comunión con los ángeles, por cierto, en el cielo, y con los santos, y como intercesor, y esperamos su ayuda. Digo, la ayuda se la pedimos a Dios, así que siempre no le quita nada a la mediación de Jesucristo, sino que están asociados por la gracia a la mediación de Jesucristo. Es bueno, en primer lugar, conocer a algunos santos, hacerse familiar, hacerse amigos, ¿no? Somos amigos de Dios, somos amigos de Jesús, y nos acercan, nos dan sensibilidad, leer vida de santos, antiguos y modernos, hay de todas las épocas, hay de todas las clases sociales, hay de todas las vocaciones, ¿no? Hay papas y hay, bueno, hay comunes, casados, solteros, jóvenes, ancianos, en fin, que dieron la vida por Cristo muriendo como mártires, o dieron la vida entregándola, y bueno, y mucho de la santificación de la vida ordinaria, ¿no? Hay familias. Santa Teresita, los padres hasta están canonizados, el matrimonio y ella, y bueno, todavía tienen causa alguna hermana. Así que digo, tener la familiaridad y acostumbrarse, es una lectura muy linda, la lectura de santos, una lectura relativamente fácil, por decirlo así, y que bueno, lleva a la imaginación de buenos deseos, de ejemplos, fíjense que comúnmente se nos presentan algunos buenos ejemplos de deportista, ya digo, de alguna persona generosa, de que hace un beneficio, de que lleva adelante sola. Bueno, se nos presenta también, y yo digo, la imagen, ¿no? Los distintos trabajos, del policía hasta. Pero sin embargo, bueno, se nos presenta también, se nos trata de normalizar la vida pecaminosa, desordenada, ¿no? Que se casan, se descasan, se juntan, se desjuntan, y dado como normalizándolo, porque lo hagan, pero digo, no es que sea el tipo humano. Y en cambio, muy poco de los santos. Y mire que daría, porque hay vidas épicas de santos, ¿no? Yo estoy leyendo la de San Francisco de Borja, vida novelada de San Francisco de Borja, no lo voy a detallar en teoría. San Francisco de Borja del siglo XVI, fue un personaje importantísimo en el tiempo de Carlos V y de su hijo Felipe II, el rey de España. Él fue de confianza de ellos, tuvo cargo, era duque de Gandía, tenía su que administrar, y marqués de Llombay en Valencia. Eso, después tuvo distintos cargos de ocuparse de la corte, de la emperatriz Isabel, después fue virrey en Cataluña, gobernador de toda Cataluña en nombre de Carlos V, una cantidad de misiones. Se casó, tuvo una cantidad de hijos, de 7, 8 hijos, y
para sorpresa del mundo, bueno, enviudó y un hombre relativamente joven, de 40 y tantos años, se hizo jesuita. Sus hijos mayores, porque era el sistema de la época, ¿no? El que tenía el mayorazgo, el heredero, ya estaba casado, algunos estaban en camino, le encomendó, y tenía hijos menores, que se encomendó a quienes, algunos ya era religiosa, en fin. Él dejó para la admiración del mundo, el gran duque, el virrey, el que se tuteaba con Carlos V. Bueno, él deja todo eso y va a ir haciendo su misión. En fin, es una vida hasta interesante, ya digo, como vida, y por supuesto, como ejemplo. No todos para mí son para imitar, no todo lo que haga los santos para imitar. Tengo que hacer unas penitencias que tuvo que mandarle San Ignacio, que otro le ordenara cómo comer, y porque si no hacía demasiada penitencia y le hacía mala salud, y como tenía que obedecer al médico. En fin, una gran capacidad, por supuesto, de organización tenía, había sido gobernador, político, en fin, etc. Pero digo, por supuesto, ahora están bastante cercanos estos santos jóvenes que acaban de Acutis, y no sé el nombre del otro. Bueno, y creamos que es posible nuestra vocación es la santidad. Estamos hechos para ser imagen de Cristo, que no podemos, solo para menos tengamos en vista, que no es simplemente ser raro, por supuesto que tiene su ejercicio, que todos los ejercicios que se hacen para mantener la salud. Los diarios, la mitad es qué comer y qué ejercicios hacer, para que nos mantengamos sanos, está bien, pero mantengámonos sanos como seres humanos, como cristianos, crezcamos en ello. En la santidad hay que ir para arriba, no hay límite hasta la vida eterna. Así que propongamos en las familias también la lectura de la vida de santos. Cuando yo era chico había unas revistas muy lindas, se llamaban Vidas Ejemplares, y eran revistas con dibujitos, pero que tenían vidas de santos. Ahora hay algunas, por supuesto, mejores y peores, más calidad, también en los canales se pueden buscar, pero que sea tema, tiene que ser cercano, son nuestros hermanos, tiene que ser algo realmente que esté en nuestra cultura, el conocer. Después el santo propio. En primer lugar hay que bautizar y poner un nombre cristiano, un nombre de santo. Aunque sea, si quieres de segundo, pero tiene que tener un nombre de santo. Y tenemos que conocer a nuestro santo, el que se los puso en el bautismo, conocerlo, acercarlo. También él tiene una protección especial para con nosotros. Y cuando en los hijos, de los nietos, hay que pensar en algún nombre de santo. Aunque a veces es un nombre medio raro, se puede poner segundo. Lo frecuente era, al menos como segundo nombre, poner el nombre del santo del día. Yo me llamo Alberto Francisco porque nací el día de San Francisco de Borja, que te acabo de contar un poquito. Bien, el otro día, la conmemoración de todos los fieles difuntos. Es una fiesta religiosa, ahora está secularizada, ¿no? Pero es así. O sea, la iglesia, luego de celebrar a sus hijos y a su esperanza y a su mejor parte, digamos, ¿no? La iglesia también ora por la iglesia purgante, por aquellos que están en el purgatorio, por los que nosotros no sabemos quién de los que se murieron está en el purgatorio, o sea, se está purificando todavía, porque más que un lugar es un estado, se está purificando, o ya está en la gloria de Dios. Y bueno, como eso queda para el juicio de Dios, a no ser que esté canonizado, bueno, entonces, o beatificado, entonces oramos por nuestros hermanos difuntos. En primer lugar, la fe, el conocimiento de qué es el purgatorio, un poquito, ¿no? No es tanto un lugar, que hay un lugar acá. En primer lugar, esos estados son distintos a este estado físico actual, ¿no? Las almas no ocupan el lugar, sino que es un estado, una situación. Jesucristo nos rescató y nos redimió, y además fuimos creados para ver a Dios, imposible por nosotros mismos, sino por su gracia y por su comunión con Él. Por eso es todo gracia, pero también uno tiene que quererlo, y por eso el pecado
mortal, que no quiere la comunión con Dios, merece el infierno. Porque está en el infierno no se puede rezar. Como tampoco sabemos quiénes son, bueno, nosotros oramos por todos. Eso, no nos metemos en el juicio de Dios ni en las curiosidades. Entonces digo, si nosotros morimos, bueno, creyendo en Jesús, confiando en Él, pidiendo su perdón, y más si lo recibimos por los sacramentos, ¿no? Los confesamos y recibimos la comunión, que es el modo de prepararse a la muerte. Pero tiene que estar, para unirse con Dios, digo, todo gracia, y a su vez en nosotros tiene que haber nada que esté replegado sobre nosotros mismos. O sea, nada, no solamente de los grandes pecados, de las consecuencias del pecado, de las ataduras de nuestra libertad. Porque nuestra vida es para ser todo de Dios. Y bueno, y ser todo de Dios requiere todo. Entonces, eso requiere que la libertad se purifique. Si no se purificó, en esta vida muchas veces se purifica, por la entrega, por el sufrimiento. Ahora hay toda una incomprensión. El sufrimiento en sí no es lindo, pero sí es parte de la cruz, es parte del camino y de la purificación. Además, la experiencia de todos. No crecemos sino en parte, no solo por el amor, pero en parte también por el amor crucificado, purificado. Bueno, los que mueren en la gracia de Dios, en la comunión con Dios, y no están totalmente purificados, requiere esa purificación que siempre de algún modo es por desprendimiento y por algún modo por sufrimiento, ¿no? Que son las imágenes del purgatorio con las llamas, etc. Son imágenes, pero sí, uno tiene que dolerle el pecado, y tiene que doler, no es, bueno, sí, está bien, yo hice esto, tiene que dolerme, el dolor es dolor, y por eso de algún modo la purificación es con una purificación con sufrimiento, con cruz. Pero nosotros podemos colaborar en la acción de esa, así como rezamos unos por los otros, rezamos porque se convierta, porque se haga más santo, también rezamos por nuestros hermanos difuntos, suponiendo que estén en el purgatorio, en esa situación, para que arda en ellos el fuego del Espíritu Santo, los queme, los purifique, y así puedan entrar en la gloria de Dios. Por eso es la conmemoración de los fieles difuntos, es en primer lugar, una acción de fe y de esperanza, de fe, de que hay juicio de Dios, y que Dios es santo, totalmente misericordioso, y en su misericordia está el darnos la posibilidad de purificación, siempre que hayamos muerto, en comunión con Él, no del todo enemigos de Él. Nos da, porque el Señor respeta la libertad. Y que además podamos unos por los otros rezar. El día difunto, lo principal es la oración por los difuntos, y está bien la visita al cementerio, porque la Iglesia aconseja, primero su modo propio es enterrar. Después, por dificultad se va cambiando. De hecho, después se pasó en muchos lados y se sigue enterrando en tierra, porque es lo más significativo. Pero se pasó al panteón o a un lugar, aún por espacio. Ahora se da mucho la cremación, pero hay que darle un lugar a las cenizas. Hay que darle un lugar. No se ni se tiran al agua, ni se tiran al aire. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene que significar las cosas. Nosotros creemos en la resurrección de los muertos, que lo va a hacer Dios a su modo, no sabemos bien cómo va a ser, porque que un huesito o que no importa, pero nosotros tenemos que significar. Por eso se dice cuando en la tumba del cristiano espera la resurrección aquí. También con las cenizas hay que darle un lugar para que signifique que nosotros creemos y esperamos la resurrección de la carne, del cuerpo, del modo como Dios lo hará, como creó el universo de la nada, creará también, resucitará el cuerpo. Está muy bien, y hay que, sobre todo los más jóvenes, porque es también un modo de tener conciencia de la muerte y de la esperanza y de la resurrección, ¿no? Que eso sale totalmente de la vida, ya está, ya no nos interesa, no. Así que nosotros tenemos que vivir las cosas y dar testimonio de ello. Si Dios quiere, la solemnidad de todos los santos, o sea, el sábado primero, celebraré a las 18 horas en la Basílica del Carmen de la Guadua,
una misa solemne de todos los santos cantada en español. Y el Día de Difuntos, el 2, que este año cae domingo, a las 18:30 en la parroquia del Cordón, Nuestra Señora del Carmen del Cordón, 18:30, celebraremos la misa de Requiem con los cantos propios en latín, tenemos el texto en castellano, por cierto, de la misa de Requiem en gregoriano, y con el canto del Dies Irae, que es una secuencia, una gran poesía que ha marcado toda la cultura occidental, y ahora los católicos no la conocemos, que estamos nosotros desarraigados. Fíjense que el Dies Irae, más o menos del siglo XIII-XIV, después casi todos los grandes compositores le han puesto música y quiero significarlo. Yo invito a quien quiera, y invito con ganas, ¿no?, a las 18:30 el Día de Difuntos, el domingo 2, en la iglesia del Cordón. Recemos pidiendo a los santos por nuestra santificación y que nos consagremos a la gloria de Dios. Recemos por nuestros hermanos difuntos, para que, purificados de toda mancha, puedan llegar a ser del número de los santos. Y por supuesto rezamos los unos por los otros y acompañados de la intercesión de los santos, para que también nosotros lleguemos a la patria celestial. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.